Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, quiero saludarlos con mucho cariño, darle las gracias a mi gran amiga y compañera de Infan Guatemala, a la doctora Vilma Chávez de Pop, decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Galileo. Gracias a la Universidad Galileo por invitarme a estar con ustedes en la celebración de los 40 años del nacimiento del Código Internacional. Vamos a hablar de la importancia de la protección de la lactancia materna. Yo soy de Venezuela, soy IFAM Venezuela, y bueno, igual que mi amiga eh, Vilma, pues trabajo de manera activa en la protección a la lactancia materna en mi país. Y bueno, y trabajamos en toda la región, pues porque nos las pasamos todas compartiendo actividades. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Yo pensé que era importante pues un poco como que tratáramos algo de lo que es la lactancia también, aunque todos sabemos mucho acerca de ello, pero es importante un poco recordar, ¿verdad? Que si nosotros vamos a hablar de protección a la lactancia materna, ¿por qué tenemos que proteger a la lactancia? Porque es importante proteger la lactancia. Entonces nos encontramos con que la lactancia materna es la base de la vida, ¿cierto? Aporta beneficios para la salud de la madre y del niño y a corto, largo plazo. Y por esta razón debe promoverse como una norma cultural y de conducta y no como algo intercambiable con la alimentación artificial. Nosotros decimos que la lactancia materna es un regalo para toda la vida, porque sabemos que todo lo que el bebé recibe en esa primera etapa de su vida, en esos primeros 2, 3 años de vida, definitivamente eso va a representar salud para más adelante. Va a ser un niño sano, un escolar sano, va a ser un adolescente y un adulto sano. Entonces, definitivamente es muy importante esa alimentación en sus primeros años de la vida. Y como tal, por eso tenemos que protegerla. Entonces nos encontramos con que la leche materna es un complejo fluido biológico que aporta la energía y los nutrientes esenciales para el desarrollo y crecimiento del recién nacido. Pero además de eso, la leche materna contiene compuestos bioactivos que son fundamentales para todo lo que es la fisiología, la bioquímica, todos los procesos enzimáticos que hay en el organismo. Entonces tiene enzimas, tiene hormonas, tiene factores de crecimiento, proteínas específicas, poliaminas, nucleótidos, oligosacáridos. Tiene una capacidad inmunológica sumamente importante. Ella es inmunomoduladora y al mismo tiempo tiene gran cantidad de componentes inmunológicos de anticuerpos que le proporciona al bebé. Y entonces nos encontramos con eso que llamamos hoy por hoy el cerebro inmunológico, que no es más que el intestino, ¿verdad? Ese intestino que está lleno de esa microbiota específica que tiene el bebé, y es lo que vemos en esta foto, donde parece como una, ¿verdad? Parece como un paisaje de una pradera llena de florecitas, de honguitos, de hojitas, en fin, de miles de cosas que están ahí, pero eso no es más que una fotografía de una vellosidad intestinal, ¿verdad? Una microfotografía donde vemos la maravillosa microbiota que pobla ese intestino, a esa mucosa intestinal. Y esa microbiota depende de quién, depende de la leche materna, ¿verdad? Porque ella es la principal fuente de bacterias comensales para el intestino lactante y se considera que estas bacterias intestinales son uno de los estímulos más importantes para el desarrollo de ese tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal que puede propiciar procesos antiinfecciosos y antialergénicos. Por lo tanto, esa gran protección inmunológica, esa microbiota, se enriquece de la leche materna. La leche humana es uno de los factores clave en el inicio del desarrollo de esta microbiota intestinal. Dice que posiblemente se trata de la principal fuente de bacterias para el recién nacido, ya que se estima que un lactante ingiere aproximadamente en 800 cc de leche al día entre 105 y 107 bacterias. Esos son estudios realizados por eh, Martín Langa, Revilegio Jiménez y otros, ¿verdad? Que fue publicado en el Journal Pediatrics del 2003. Y encontramos que es sumamente importante la cantidad, el ácido láctico y las bacterias en el intestino de los infantes.
así sea un bebé prematuro, que es como en el caso que vemos este bebé aquí, fíjense todo el anuguito que tiene en la cara, es un bebé prematuro. Entonces esa leche siempre va a ser importante para ese bebé, así sea un bebé a término, así sea un bebé prematuro. Y hablamos de lactancia en tiempos de COVID. La leche materna constituye el mejor alimento y el más seguro para los niños y niñas menores de 2 años. Por esta razón debe protegerse y fomentarse en el contexto de la pandemia de COVID-19. Así lo recomienda la OMS y la UNICEF. Y alientan a que las madres sigan amamantando durante la pandemia, aunque tengan la sospecha o la confirmación de estar infectadas por el coronavirus. Mientras mantengan sus medidas de previsión biológica, de prevención, uso de tapaboca, un buen lavado de las manos y la distancia social. Pero no la distancia social de mamá y bebé, la distancia social del entorno, pero no de mamá y bebé. Desde el nacimiento hasta los 2 años, los niños y niñas son particularmente sensibles y vulnerables a la desnutrición, la enfermedad y la muerte. Las prácticas adecuadas de alimentación de lactante y niño pequeño recomendadas a nivel mundial protegen la salud y el bienestar de los niños y son especialmente relevantes en situaciones de emergencia. Las prácticas estándar recomendadas son un inicio temprano de la lactancia materna, colocar al recién nacido al pecho la primera hora después del nacimiento o antes si se puede. Incluso las madres que tienen su bebé por cesárea debe estimularse el apego precoz aún en pabellón cuando está la madre todavía en la mesa quirúrgica. Iniciar el apego precoz lo más pronto posible. Y cuando la madre pasa a la sala de recuperación, que pase con su bebé, no separarla de su bebé. Lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de la vida, no suministrar ningún otro líquido o alimento, ni siquiera agua, a menos que exista una indicación médica precisa. Una introducción adecuada de una alimentación complementaria, segura y nutricionalmente eh, orientada con alimentos sólidos y semisólidos a partir de los 6 meses de edad. Y continuar con la lactancia materna hasta los 2 años y más. ¿Ok? Siempre se dice que una vez que el bebé pasa el rango de los 6 meses de edad, que empieza con la alimentación complementaria, pues bueno, vamos introduciendo progresivamente frutas, verduras, proteínas, granos, carbohidratos, pero no abandonar la lactancia materna. Ese bebé tiene que seguir tomando leche materna. Y por eso una de las resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud hacia el código fue en la parte de la alimentación complementaria y la no necesidad de fórmulas, de las mal llamadas fórmulas de seguimiento o fórmulas de crecimiento, porque realmente el niño tiene que seguir tomando leche materna. En el contexto de la pandemia COVID-19, estas prácticas de alimentación del lactante y del niño pequeño deben protegerse, promoverse y apoyarse, practicando una higiene respiratoria adecuada durante la alimentación, el cuidado y el contacto con el lactante y el niño pequeño de acuerdo con la guía de emergencias COVID-19. Y volvemos con la microbiota. Fíjense cómo vamos a observar, ¿verdad? En el dibujo, que el bebé que está recibiendo lactancia materna exclusiva, que es el que está siendo amamantado, tiene una flora bacteriana y tiene una cantidad de bacterias, de bifidobacterias y lactobacilos muy rica en su intestino, que es lo que le va a dar protección inmunológica frente a bacterias patógenas. Al contrario, el bebé que recibe fórmula con leche de vaca, ¿verdad? Esas bacterias presentes pertenecen al género de Clostridium, que son frecuentes en los adultos. Es decir, el niño está colonizado por enterobacterias y por gran negativo, que realmente producen muchos cuadros de patología intestinal. A menor cantidad de bifidobacterias, estas se relacionan se asocian con la protección de la mucosa intestinal contra las bacterias patógenas y con el desarrollo de la barrera de defensa de la mucosa del linfático. Y esto es un estudio sumamente importante. Vemos a la doctora Rebecca Powell, que es una inmunóloga de la leche humana en la ciudad de Nueva York, donde encontró que las nuevas mamás que se han recuperado del coronavirus tienen una fuerte respuesta inmune a la enfermedad de la leche materna. Y eso se debe a la presencia en el plasma de la gran cantidad de inmunoglobulina secretora que constituye el 90% de los anticuerpos presentes en la leche humana.
Incluso se está explorando si la leche materna ayuda a proteger a los bebés de la enfermedad y si los componentes de la leche pueden ayudar a un tratamiento con el coronavirus. Entonces, muy importante esta situación. Y en lo referente a las vacunas, vemos como las madres que han sido vacunadas han generado una respuesta de anticuerpos sumamente importante y estos anticuerpos se encuentran en la sangre de los bebés. Quiere decir que pasan a través de la leche materna y le dan protección a los bebés. Por lo tanto, los bebés que están siendo amamantados y la madre tiene sospecha o padece de COVID, no deben suspender la lactancia materna. Y bueno, y aquí comenzó todo. Aquí comenzó ese largo camino de la protección a la lactancia materna, ¿verdad? Porque ¿por qué vamos a, figúrense, vemos todos los beneficios que tiene la lactancia materna, la leche humana, los beneficios del amamantamiento, la importancia de esta alimentación para los niños y resulta que tenemos que protegerla, tenemos que generar políticas públicas para proteger la lactancia materna, el acto del amamantamiento. ¿Y cómo comenzó? Bueno, en 1939 la doctora Cicely Williams dio una maravillosa conferencia en el Rotary Club de Singapur, donde ella, una de sus frases más importantes fue que la propaganda engañosa sobre alimentación infantil debería ser castigada como la forma más criminal de sedición y esas muertes deberían ser consideradas como asesinatos. De allí el artículo en prensa que hizo mucho ruido y le dio la vuelta al mundo, que se hablaba de leche y asesinato, leche y muerte, refiriéndose a la fórmula infantil. Así que indudablemente cuando las fórmulas empezaron a ser distribuidas en el mundo, empezaron a ir hacia los países más pobres, hacia los países del tercer mundo, los pobres países del tercer mundo que no podían amamantar. Y resulta que los niños empezaron a morir, se empezaron a enfermar, a desnutrirse y a morirse. ¿Por qué? Por el consumo de un alimento que no era el que estaba diseñado para ellos. Y ahí empezó ese gran dolor de cabeza que fue para los científicos, para la población civil, para las organizaciones de consumidores, el ver cómo se iba perdiendo la cultura del amamantamiento por el uso de fórmulas infantiles, los teteros y los chupones. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que es un riesgo la alimentación artificial y más en poblaciones que tienen bajo ingreso, donde no hay suficiente agua, no hay electricidad, no hay no hay calor para preparar las comidas. Entonces, indudablemente, el riesgo añadido al uso de teteros y fórmulas infantiles es muchísimo más alto. En 1981 se adopta el Código Internacional de Comercialización en la Asamblea Mundial de la Salud para poner fin a la promoción comercial de alimentos infantiles. Eso fue gracias a la OMS y a UNICEF y se adopta el código. ¿Qué es lo que se quiere? Frenar la promoción poco ética y agresiva de la industria láctea de alimentos infantiles. Proteger a quién? A la madre embarazada y a la madre que está amamantando. Este código fue aprobado inicialmente por voto de 118 países de los Estados miembros y solamente hubo uno en contra que fue Estados Unidos. Hoy por hoy, cada vez hay más cantidad de países que han integrado el código a sus leyes, el código de manera completa a su ley, porque sabemos que todos los países que son miembros de la Asamblea Mundial de la Salud firman esta recomendación porque el código es una recomendación y entonces los embajadores que van a la Asamblea Mundial de la Salud se traen la carpetica de trabajo para su país donde tienen que entonces trabajar para que ese código pase a ser una legislación o pase a ser una norma o una resolución dentro de las políticas nacionales. ¿Okay? Pero pese a que existe el código y pese a que existen leyes nacionales, muchas empresas siguen promoviendo sus productos y presionando por su compra. Como bien sabemos, las empresas van cada día ideando mayor cantidad de ventas y de métodos promocionales y de mercadeo para poder vender sus productos, ¿verdad? Entonces son 40 años que tiene el código protegiendo la lactancia materna y 42 años tiene INFAN, que es la red que se encargó de impulsar el código y de proteger ese código y vigilar el cumplimiento de ese código.
La lactancia materna es insustituible. De hecho, y eso es una frase que me gustó mucho, que se la oí a Vilma el otro día, ¿por qué le decimos sucedáneos a los productos? Porque no hay sustitutos de la leche materna, entonces son sucedáneos, es algo que se puede, que utilizan como, pero que no tiene nada que ver con la leche materna. Entonces, por supuesto, ella es insustituible. En cambio, las consecuencias de las prácticas inadecuadas de alimentación artificial impactan negativamente en la salud, el crecimiento y el desarrollo de los niños y las niñas. Por ello es indispensable que las políticas públicas contemplen acciones para la protección, la promoción y el apoyo del derecho de la lactancia materna para garantizar que el acceso a una información veraz y adecuada, libre de conflictos de interés, tanto para las madres y su familia como para el personal y profesionales de la salud. En el esquema vemos, el dibujo habla por sí solo, donde vemos a un empleado de la industria con esa sonrisa macabra, ¿verdad? Tratando de convencer al médico, al pediatra, en este caso, que el uso de la fórmula láctea y el tetero son eh, buenos para la alimentación infantil, son adecuados para la alimentación infantil. Si yo tengo una ley que prohíbe esto, por mucho que el visitador haga, por mucho que el representante comercial de la empresa intente convencerme, no lo va a poder lograr. Pero claro, ellos utilizan estos métodos para convencer al médico para que el médico llegue a la mamá. ¿Okay? Aquí se ve el tetero pues muy orgulloso, muy bonito, con una gran corbata, ¿verdad? Muy elegante él, tratando de convencer al pediatra que es lo mejor para los bebés. ¿Por qué es importante el código? Fíjense, la promoción de la lactancia materna no puede competir con los millones gastados en la promoción comercial de alimentos procesados. En un estudio que hicieron en el Reino Unido, se demostró que las compañías gastan $27 por bebé en la promoción de sus productos, mientras que el Estado gasta solo 20 centavos por bebé en la promoción de lactancia materna. ¿Qué quiere decir eso? Que la industria invierte mucho dinero por la publicidad, por cada bebé, en tanto que las políticas públicas, los gobiernos invierten muy poco en la promoción a la lactancia materna. Entonces la balanza está totalmente a favor de la industria y no beneficia para nada a la madre y al lactante. Los riesgos de no amamantar son muchísimos, pero el más importante es que es la nutrición, no es adecuada la nutrición de los bebés. Los bebés se enferman, empiezan a padecer de muchas enfermedades y a veces caen en desnutrición y en riesgo de muerte. ¿Ok? Gran parte del problema tiene que ver en que las ganancias van directamente, o sea, las ganancias van directamente al productor. Se dice que las ganancias pasan los 41 mil millones de dólares por año. La venta de fórmula infantil y otros alimentos ultraprocesados es un gran negocio para la industria. Entonces, a ellos nada más les interesa vender, no les interesa la alimentación infantil. Estos son nuestros niños hoy en día. Nuestros niños son altamente susceptibles de todas las industrias, de todas las empresas. Son múltiples invadidos porque ellos no deciden. Estamos en un mundo de consumismo, estamos en un mundo globalizado donde el consumismo es realmente sin ningún tipo de control. Entonces, el negocio de la fórmula y de la alimentación infantil es uno de los negocios más rentables y que generan mayores ganancias al año. El niño no decide por sí solo, todo el mundo decide por él. En 1979 nace la red de INFAN. INFAN es la red internacional de grupos pro alimentación infantil que se encuentra en todas partes del mundo, ¿verdad? INFAN impulsa el nacimiento del código y une diferentes sectores en la acción y movilización social y luchando para proteger los derechos a la lactancia materna y a una sana alimentación infantil libre de presiones comerciales. IFAN empieza a pulsar esta lucha por la alimentación infantil óptima. IFAN es una coalición de más de 256 organizaciones y en 169 países que nació en 1979 para defender el derecho de los niños y niñas de todo el mundo a alcanzar el mayor nivel de salud y de desarrollo.
Infant ya ganó un premio Nobel honorario, ¿verdad? Por su preocupación y por su larga trayectoria en protección a la alimentación infantil. Infant impulsó desde hace más de 40 años el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos en la Leche Materna y trabaja junto con la Asamblea Mundial de la Salud para actualizarlo con resoluciones relevantes que permitan enfrentar las nuevas estrategias de mercadeo de las empresas. Desarrolla acciones en todo el mundo para que el código se reconozca como una norma y pase a ser una ley. De hecho, Infant América Latina y Caribe desarrolló un anteproyecto de ley con su reglamento para que les sea mucho más fácil y cómodo a los países poder incorporar y realizar el documento de ley en sus legislaciones. Infant nace para defender y ayudar a los países a implementar el código y para monitorear su cumplimiento. Lo vigila, está pendiente, qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando, cómo están violando, qué cosas nuevas están saliendo en los etiquetados, qué cosas nuevas hay en la promoción. Entonces, por eso hay que monitorear el código. No puede dejarse monitorear porque entonces perdemos la información que tenemos de cómo se está comportando la industria, las empresas en cada país. Infant contempla como violaciones, porque así se llama, violaciones al código, no solo las transgresiones a la letra, a sus artículos, sino también las que violan el espíritu y la intención del mismo, que es proteger, fomentar y apoyar la lactancia materna. Hablamos de derechos humanos y protección de la salud. Entonces, este código que nació, que tiene 40 años, es un muro de contención, de protección para el bebé, para la alimentación infantil, frente a la agresión de ese tetero que viene corriendo y se da un golpetazo contra ese código. Entonces, el alarmante aumento de la mortalidad infantil y la desnutrición detectado a lo largo del siglo XX, especialmente en los países en desarrollo, llevó a la comunidad científica a realizar un llamado urgente, un llamado de atención para analizar qué estaba pasando, cuál era la situación mundial en la alimentación infantil. Se llamó a la sociedad civil, a los organismos internacionales de salud y a los científicos. O sea, todo el mundo confluyó en esa Asamblea Mundial de la Salud para poder proteger y saber qué era lo que estaba pasando y proteger a la lactancia materna. ¿Okay? Allí quedó patente y comprobado la nefasta influencia que tiene la comercialización no ética y abusiva de productos artificiales que van en deterioro de la práctica de la lactancia materna e impactan negativamente en la salud, el bienestar y el desarrollo infantil. Entonces, en 1981 nace el código y siguen las resoluciones posteriores cada 2 años que se analiza alimentación infantil, en la alimentación infantil de la lactancia del niño pequeño en la Asamblea Mundial de la Salud, en los años pares. El código pasó a ser así el primer instrumento de defensa de los derechos de la lactancia materna de las madres y sus bebés, y en la herramienta modelo para la construcción de políticas públicas y leyes nacionales de protección y defensa de la lactancia materna. Nosotros en Venezuela, después de varios documentos que fueron elaborándose, acuerdos de compromiso inicialmente, resoluciones, la 405 de etiquetado, la 444 de impulsar, promover y apoyar la lactancia materna en establecimientos de salud, la parte de resoluciones en toda la parte de legislación, para justamente beneficiar a la madre trabajadora para que pudiera seguir su proceso de amamantamiento. Llegamos al final, el 6 de septiembre de 2007, a tener en Gaceta Oficial una ley de promoción y protección de la lactancia materna. En esta ley, en el capítulo 3 de la ley, tiene que ver con la protección y allí están incorporados todos los artículos del Código de Comercialización. Incluso hay un artículo que tiene que ver con lo que es la protección en situaciones de emergencia y desastre, que está basada en los lineamientos de Infant de alimentación infantil en situaciones de emergencia y desastre. ¿Okay? Entonces, cómo debe ser la distribución de alimentos, cómo debe ser la distribución, si hay sucedáneos, en fin, todo está ahí totalmente contemplado.
Ahora bien, esto es muy importante que tengamos leyes, que tengamos resoluciones, pero si no las conocemos, si no las aplicamos, si no las hacemos cumplir, esto queda en letra muerta, porque es muy bonito lo que está escrito, está mucho trabajo invertido por las personas interesadas en que esto se llevara a cabo, pero si no difundimos la información, si no hacemos cumplirla, si el consumidor, si las madres, las familias no saben que existe esta ley, difícilmente se van a poder apoyar en ella y difícilmente esta ley nos va a funcionar. Entonces, eso quiere decir que no podemos bajar la guardia nunca, hay que estar encima de ello para que estas cosas puedan ser cumplidas. El código actualizado con importantes resoluciones cada 2 años se ha plasmado en leyes y decretos nacionales, en la formación ética de profesionales y en las acciones cotidianas de muchas instituciones y gobiernos comprometidos que enfrentan el desafío de defender la salud frente a los abusos y violaciones de las grandes compañías. Es muy importante saber que en la empresa intentan horadar este código, intentan influenciar en la Asamblea Mundial de la Salud cada vez que son las reuniones, pero en beneficio propio, para su propio lucro. Hubo un ejemplo en la Asamblea del 2020, durante la 73 Asamblea Mundial de la Salud, el código se vio peligrosamente amenazado por una propuesta que era suspender en el 2030 los informes gubernamentales bienales sobre la implementación del código, pudiendo esto tener una consecuencia de no facilitar que se actualice el código y entonces sí no se puede enfrentar las estrategias de mercadeo de las corporaciones, ni se puede hacer, o sea, si yo no sé lo que está haciendo la industria, si yo no sé cuáles son las nuevas estrategias de mercadeo, no puedo frenarla. Entonces, ellos estaban tratando de que esto ocurriese, pero gracias a la movilización de la sociedad civil y de los grupos de activismo presentes allí, esto se logró revertir y no pudo hacerse. Por eso es que es tan importante el, estar, tener clarísimo quiénes son las organizaciones civiles que apoyan, que ayudan, porque una sociedad civil organizada indudablemente es un ganar-ganar siempre. Entonces, ¿qué es lo que estamos celebrando nosotros ahorita? ¿Qué celebramos ahorita este 21 de mayo? Pues celebramos que tenemos un código y que podemos tener leyes que le hacen frente a esos cereales, a esas leches en polvo, a esas fórmulas, a esas leches de crecimiento, a teteros, tetinas, en fin, a toda esta serie de cosas y a toda esta estrategia de mercadeo tan agresiva hacia la alimentación infantil. El código siempre va a proteger una libertad de elección informada, procurando una información adecuada y no tendenciosa, distorsionada o simplemente falsa. Celebramos los 40 años del código porque tenemos un compromiso ético y de vida frente a las múltiples estrategias de las corporaciones de alimentos infantiles de obtener ganancias a costa de la salud, frente al aumento de las violaciones al código y leyes nacionales que se reportan en la mayoría de los países. Fíjense, ahí vemos el pulpo de la empresa, de la industria de alimentos infantiles, como tiene poder sobre cualquiera de las organizaciones sociales, políticas y económicas de un país. Se meten en todas partes. Tienen contacto directo con las madres, tienen con los productores locales, con los gobiernos, hasta con la presidencia de la República, con la justicia, los medios de comunicación, los medios de producción y la salud. Entonces, son un pulpo, se meten por todas partes. Fíjense, y ella es grande, poderosa, ¿no? Muy toda oro, muy toda brillante. ¿Okay? El código es el único instrumento activo de protección del derecho a la lactancia materna que asegura el uso correcto de sucedáneos cuando esto se requiera, sobre una base de información adecuada y científica a través de métodos apropiados de comercialización y distribución. Es con este espíritu de protección y lucha que IPFA lanza el 21 de mayo el Día Mundial de Protección de la Lactancia Materna, comenzando en este 2021 con la celebración de los 40 años del código.
El código, como bien sabemos, su alcance tiene que ver con todos los alimentos, con todos los sucedáneos de alimentos infantiles para los niños menores de 2 años. ¿Ok? Entonces, pues alcanzan fórmulas infantiles lácteas, no lácteas, fórmulas de seguimiento, fórmulas de crecimiento, cereales de papilla, cereales, papillas, compotas, jugos, en fin, todo lo que tenga que ver con alimentación infantil. Y también con los utensilios, eh, extractores de leche, teteros, tetinas, chupones. ¿Ok? Eso todo está contemplado bajo el alcance del código. Como sabemos, el código tiene 11 artículos bien específicos, y indudablemente eh, todo lo que signifique transgredir lo que está escrito ahí es una violación. Y es lo que nosotros como Infan reportamos como una violación cada vez que estamos haciendo monitoreo. Que el monitoreo, valga decirlo, lo hacemos constantemente. Los informes de país se pueden generar cada 2 años, pero el monitoreo continuo no se puede abandonar y siempre hay que tenerlo presente porque las estrategias de la industria son muchas para lograr e introducir las fórmulas infantiles. Entonces, ¿por qué es tan importante la protección? Bueno, pues porque el bebé es un consumidor que no decide, reciben lo que les dan. La influencia comercial es muy fuerte, ¿verdad? Las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos e hijas. Y si sale una propaganda hermosísima con unos niños preciosos que están recibiendo fórmula, donde dice que esa leche está diseñada para los bebés porque es similar a la leche materna, porque tiene todos los componentes, nutrientes, ácidos orgánicos, en fin. Las madres pues van a preferirlo frente a la leche materna porque a veces consideran que la leche materna es poco menos que agüita. El personal de salud tiene que estar formado, capacitado y entrenado para poder apoyar a las madres a amamantar. La promoción que no sea ética y engañosa, ¿verdad? Que no haya engaño. Se afectan las tradiciones, los paradigmas y las costumbres. Por eso es que es tan importante, porque la alimentación artificial pasa a sustituir patrones culturales que ya están establecidos. La globalización, por supuesto, porque entonces encontramos fórmulas de todas partes del mundo en diferentes eh, redacciones de idioma, y si no cumplen el etiquetado que está planteado en el país, indudablemente vamos a tener productos que ni siquiera las mamás saben qué significa. Y el estatus, porque parece mentira, pero es una cuestión de estatus, como que mientras más fórmula doy, tengo mejor estatus económico y social, y resulta que no es así. Entonces es importante revertir ese tipo de cosas y darles a entender a las personas, a las madres y a la familia, la importancia de amamantar. Estamos cansados de tanta publicidad engañosa, porque de verdad que uno revisa internet la cantidad de artículos que cada día hay en contra de la lactancia materna o que de manera muy sutil tratan de promocionar la fórmula láctea. Es importante porque cada vez la gente tiene más acceso a las redes, al internet, porque además por la situación de pandemia ahorita, también pues ya no hay visitas de representantes de la industria de los hospitales, ya no hay el regalar tantos productos como antes, porque también la situación económica, por lo menos en Venezuela, es bastante delicada para las empresas. Entonces, ya no tienen ese despliegue de visitadores médicos que van a tratar de convencer a los pediatras en los hospitales y a los neonatólogos de lo bueno que es la fórmula láctea, la fórmula para prematuros, en fin. Siempre es importante leer de qué están conformados estos productos, pero fíjense cómo hay derivados de petróleo en leches infantiles de Danone y de Nestlé en Francia, como puede haber aceites minerales cancerígenos en algunas leches. Este, las recomendaciones de qué hacer y qué no hacer con un biberón. Entonces, ¿por qué? Si se supone que los bebés no tienen que recibir tetero. Si hay algo difícil de limpiar en esta vida es un tetero. Y si no hay agua, y si no hay luz, muchísimo más difícil. La industria se aprovecha absolutamente todo lo que nosotros tratamos de promocionar. Salieron los 1000 días de OPS en todo lo que tiene que ver en salud infantil
y enseguida Nestlé montó su propaganda con Nestlé Comienzo Sano, Vida Sana, montó los 1000 días. Entonces, pues se suman a lo que hacen los grupos que apoyan la lactancia, lo que puedan hacer los gobiernos, y aprovechan esos eslogan para ellos también utilizar. ¿Okay? Pero siempre sembrando la duda, siempre sembrando la duda. Igualmente aquí, esta es una cesárea y como vemos el bebé, por supuesto sabemos que el bebé que nace por cesárea, la microbiota va a ser diferente porque no pasó el canal vaginal, que era importante. Pero si este bebé obtenido por cesárea prontamente lo ponemos en apego precoz, podemos ir recuperando esa flora y esa microbiota que no tuvimos por nacer por vía vaginal. Pero entonces le hacen una propaganda muy perversa, donde dice que uno de cada 4 bebés que nacen por cesárea, eh, los bebés nacidos por cesárea tienen mayor riesgo de infecciones gastrointestinales. Y esas infecciones gastrointestinales se pueden reducir con el uso de nidina de Nestlé, cosa que no es cierto. Entonces, pero si ese bebé hacen eso, encima de que no está puesto piel con su mamá para enseguida aclimatarse ya y adecuarse con la microbiota de ambas, encima le vamos a dar fórmula que no le va a estimular su sistema digestivo, que no la va a tolerar, entonces ese bebé ya va a estar en riesgo de tener complicaciones en la alimentación. Yo le puse este cartel al lado, que no es más que el artículo 7 del código, donde habla claramente que los agentes de salud deben estimular y proteger la lactancia materna y no promocionar la fórmula láctea. ¿Okay? Y entonces tenemos lo que llamamos las propiedades específicas o las propiedades saludables o propiedades médicas o propiedades específicas, no, propiedades médicas, propiedades saludables, ¿verdad? Que es lo que tiene que ver con todos los claims. Y entonces encontramos leches antirreflujo, premium como el Enfamil, todas están enriquecidas con colina, con hierro, con ácidos grasos, con HA, con HA, en fin, con todo lo que quieran para hacer que la leche sea, entre comillas, mejor. Similac 3, porque aparte el 1, 2, 3, la carrerita de los números la ponen nuevamente. Aquí tenemos un osito que está asimilando a un bebé que ya camina, o sea que está humanizando la lata de leche. Perdón. Y la leche es prosensitive, de fácil digestión, estimula el sistema inmune y el crecimiento. Tiene además ácido graso, tiene vitaminas, oligoelementos, tiene eh, estimula el sistema inmunológico en los bebés. Entonces, indudablemente que si la mamá ve esto, pues por supuesto va a pensar que, ay, sí, que esa lechita que a ella le sale, como le dicen, no tiene nada que ver con la alimentación de su bebé. Este óvalo que vemos aquí pertenece a la leche BEU, que es una leche, una fórmula mexicana que estamos recibiendo en el país. Perdón, mexicana no, brasilera, que es BEU, de bueno. Si bien no tiene ositos, ni conejitos, ni ningún tipo de animalito, pero sí tiene mucha letra en todo lo referente a los componentes que puede traer. Y uno de los que destacan es que tiene ácido fólico para el desarrollo cerebral, vitaminas y minerales que son para el desarrollo inmunológico y complejos para fácil digestión. Entonces, fíjense cómo utilizan absolutamente todo el pote de leche por todas partes en el etiquetado para promocionar. El nido de Nestlé, esto es para niños mayores de 1 año, entonces el nido de Nestlé nido. Esta leche Horsland es una leche holandesa, es una leche mal llamada de seguimiento, donde también aparece una vaquita humanizada. ¿Okay? El número 2 está todo en inglés. La gaula pasa exactamente lo mismo. Entonces vemos cómo estas leches, los etiquetados no respetan para nada lo pautado tanto en las resoluciones como en la ley nacional.
Y vemos cómo la industria aprovecha todo lo que tiene a su alcance, ¿verdad? Cómo durante la pandemia de COVID-19 ha hecho lo imposible por sembrar la duda acerca de si la leche materna es buena o no para los bebés que están siendo amamantados y que las madres pueden tener sospecha de COVID o pueden haberlo padecido. Entonces, todo, las empresas de tetero, las empresas de fórmulas, todas quieren sembrar la duda acerca de eso. Puede transmitirse el COVID-19 a través de la leche materna. Hay que analizar la leche materna para saber si es buena para los bebés. Entonces, todas esas dudas que le siembran a la mamá, todo hace que se altere, o sea, que es en deterioro de la práctica de la lactancia materna. Y esas son cosas a las cuales uno tiene que estar totalmente pendiente y monitoreando. Los profesionales de la salud son grandes agentes de venta de las empresas de alimentos infantiles y eso se ha intensificado con el tiempo. Vemos cómo el señor industria le ofrece al médico, le vende el producto, le habla de las maravillas del producto para que el médico después, sin haber leído suficientemente acerca de esto o simple y llanamente porque entra en conflicto de interés con ello, es un speaker de la industria o simple y llanamente, pues eh, tiene poco conocimiento de lo que es código y de lo que es la leche materna, entonces comienza a recomendarle la fórmula a una mamá que además está amamantando. Entonces, eso es grave porque la mamá piensa, cónchale, si el doctor me está recomendando esto, quiere decir que esto es superior a lo que yo tengo. A la final, ¿quién sale ganando con todo esto? Pues la industria, más nadie, porque son ellos los que acumulan dinero en sus grandes botijas. Y el profesional de la salud, pues es un intermediario. Entonces, es importante capacitar al personal de salud, a los médicos, al personal de enfermería, las nutricionistas, en todo lo referente a esto. No aceptar regalos, no aceptar compromisos, porque eso es un conflicto de interés. Hay donaciones importantes y fíjense cómo sigue siendo ahorita, las donaciones son algo bien complejo a nivel de los países, pasa en todas partes. Y ahorita con lo del COVID-19, por ejemplo, vemos que Nestlé dona más de $1 millón para la investigación de la vacuna contra el COVID-19. Pfizer está haciendo lo mismo también, y acuérdense que Pfizer también tiene fórmulas. Entonces, indudablemente que aprovechan cualquier cosa. Eh, por ejemplo, en México denunciaron a FEMSA y a Nestlé por violar el Código de Naciones Unidas al promocionar sus daños de leche materna aprovechándose de la pandemia COVID-19. ¿Qué pasó? Que viejas estrategias la pusieron de nuevo en el tapete, aprovechando la pandemia de COVID-19. Y si nos vamos al Internet, las violaciones por Internet, por las páginas web, por todo lo que es el mercadeo, todas esas páginas de delivery que hay ahorita en todos los países, porque claro, debido a la pandemia la gente está en casa y se compra todo online. Estas compras online tienen una oferta de productos sin ningún tipo de control de todo tipo de alimentos infantiles, todas las fórmulas, todo el vademecum de fórmulas de todas las empresas se encuentran ahí. Aparte que las páginas web de todas son unas mejores que otras. La de Nestlé tiene incluso bebé, bebé contigo, que es para los más pequeños. Tiene a tu salud Nestlé, que es otra, que es la de los adultos, que es Nestlé contigo, bebé Nestlé, bebé Nestún, en fin, tienen cantidad de cosas y entonces además tienen eh, un, un sistema de atención directa al consumidor. Entonces, si tienes alguna duda, conéctate conmigo y entonces chatean con el comprador, con el consumidor y es un canal directo de acceso a las madres. Eso es muy difícil de controlar, sumamente difícil de controlar. Los conflictos de interés están llenos nuestras asociaciones de puericultura, de pediatría, los médicos. O sea, por ejemplo, esta doctora estaba promocionando a través de Nestlé Nutricio, con el apoyo de Nestlé Nutricio y la Sociedad Nacional de Puericultura y Pediatría, una conferencia de los primeros 1000 días de vida. El gran desafío de hoy para el mañana.
promocionada por Nestlé, igualmente el Congreso de Pericultura con un gran apoyo de Nestlé, de la industria farmacéutica, y cosas como esta. El día de hoy hay un webinar de Nutricia donde va a hablar de la nueva normalidad de la nutrición especializada en la salud pediátrica. Además, es un tema aparentemente interesantísimo. ¿Cuál es la nueva normalidad en la nutrición especializada en la salud? Y vemos un bebé totalmente sano. Entonces, eso es para, y regístrese ahora. Además, el registro es gratis, ¿verdad? Al webinar. Se registran gratis, no tienen que pagar absolutamente nada y les dan una gran información acerca de fórmulas infantiles. Mientras que las mejoras del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna establecen restricciones sobre la propaganda directa al público de los productos que están relacionados con la lactancia materna, la comercialización se vuelve cada vez más sutil, no solo en las páginas web, sino a través de la televisión. Hay gran cantidad de promoción de sucedáneos en los canales de televisión y que llegan con la globalización de la televisión por cable, de la televisión por suscripción, pues llega la propaganda de todos los países, de Argentina, de Chile, de Venezuela, de Colombia, en fin, a todas partes. Entonces, claro, indudablemente que esta forma de promoción, de venta, de mercadeo, es difícil de controlar. ¿Ven? En el comienzo sano, vida sana. Estáis promocionando Nestum y fíjense que uno llega al mercado y encuentra un hablador en la estantería donde están los alimentos infantiles, donde dice Nestlé Nestum, cereal infantil, y dice escanea el código para obtener recetas gratis. O sea, ya nada más la mamá agarra su teléfono, escanea el código y va a tener, se le despliega un recetario de Nestlé completico de cereales de Nestum, donde todas las recetas son preparadas por Nestum. ¿Ok? Entonces, es una forma muy directa de llegarle a las madres, al consumidor. Proteger la lactancia en situaciones de emergencia es sumamente difícil de promover, es difícil porque además que nuestros países están en situaciones de emergencia humanitaria, por lo menos en Venezuela hay una crisis humanitaria compleja y es difícil controlar este tipo de cosas, donde diferentes asociaciones, grupos de ayuda, pues se dan a la tarea de hacer donaciones donde el personal de salud es el que recibe la donación. Esto es una donación que no la pide nadie, es una donación que llega sola. Ojo, los hospitales no están comprando fórmulas. La fórmula que consumen, que utilizan las mamás en los hospitales, la llevan ellas. Tienen que comprarla los padres. Igualmente en las clínicas privadas. Y llega al punto de que hay clínicas donde, por ejemplo, cuando la madre llega a tener su bebé a la clínica, tiene que llevar ya el pote de leche de entrada. O sea, eso es una violación completa a los derechos de amamantar, al derecho de la madre. Como pueden ver, estas son todas promociones, todos son noticias obtenidas por Instagram de las diferentes organizaciones que hacen vida en el país, organizaciones de ayuda humanitaria, donde vemos como la gran cantidad de fórmulas que les entregan. La MA, que es una empresa, una fórmula francesa que está en el país, o sea que venden en el país, tienen ellos mismos una página para donaciones, donde la gente dona dinero en efectivo, dona divisas y compran la leche. Entonces, tienen algo que llaman el mensaje en la lata, y entonces le escriben notas en la lata de leche, le escriben mensajes para los niños que la van a recibir, donde la gente pues le pone que le dan muchas bendiciones, que esperan que se mejore, que tengan en fin, la gente tampoco sabe pues que lo que están haciendo no es lo correcto. Es la promoción de la misma industria lo que hace eso. Entonces, hacen todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Esta es una enfermera en una unidad de neonatología recibiendo potes de leche para los bebés en los diferentes hospitales. Esto es grave y esto pasa en todos nuestros hospitales. ¿Okay? Pero más grave aún es que un gobierno local, un gobernador y un estado hace un evento para regalarle fórmula para lactantes de 0 a 6 meses a las madres que están saliendo con sus bebés recién nacidos del hospital. Esto es más grave aún.
porque se supone que los gobiernos locales tienen que saber el programa de salud gubernamental, tiene que saber que tiene que proteger la lactancia materna, que hay una ley que tiene que ser cumplida. Entonces, esto es un gran desconocimiento de la situación. Todo esto nos lleva a una gran reflexión, ¿verdad? Y por eso es que es tan importante hablar de esto ahorita que estamos justamente celebrando estos 40 años del código. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, vigilar y garantizar el cumplimiento de la ley o el código en nuestros países. Si esto no ocurre, lo que tengamos escrito en nuestras leyes es letra muerta, porque no se cumple, no hace nada. Las alianzas público-privadas, hay que estar pendiente de ellas, ¿verdad? Hay que trabajar con estas alianzas. Los conflictos de interés, hay que estar muy pendiente de estos conflictos de interés, porque la línea es muy delgada cuando se cruza, es muy, muy delgada. Y algunas personas no se dan cuenta de que están realmente en un conflicto de interés. La ética es sumamente importante. La campaña mundial le pide al personal de salud que actúe de manera ética y rechacen todo tipo de patrocinio y apoyo por parte de las empresas. Las donaciones, como ya vimos, es algo difícil de controlar y hay que hacer un trabajo importante con todas estas asociaciones de ayuda humanitaria. Intervenciones en políticas públicas, por supuesto, cada vez ir mejorando más lo que tenemos a nivel gubernamental, establecer reglamentos, hacer sanciones para que pueda tener peso específico, para que tenga fuerza realmente esta aplicación del código y de la ley. Y fundaciones altruistas capitalistas también es lo mismo que las donaciones, hay que estar pendiente y trabajar en conjunto con ellos para que logramos un éxito en lo que queremos hacer. La declaración de no conflicto de interés es también un punto importante y todos tenemos que tener este lema presente y ponerlo en todo lo que hacemos. Mi compromiso es proteger el derecho de las madres a amamantar y a tomar decisiones informadas, libres de presiones comerciales o de cualquier otro tipo. El código es solo una herramienta, no sirve de nada si no se pone en práctica. Todos debemos jugar un papel importante en fomentar el que se adopte legislación que implante la práctica del código. La lactancia materna es un asunto de todos. Todos tenemos el deber de proteger la lactancia materna. Buenos días. Muchísimas gracias.